Bienvenidos amigos a este su programa Psicología Reconciliadora. El día de hoy estamos nuevamente Santiago y yo, Liliana, para acompañarlos sobre un tema bastante importante y que vale la pena, creo yo, más que en otros, o por lo menos es uno de ellos, que necesitamos adentrarnos en la riqueza de la persona, y en este caso en la persona que padece de una enfermedad de esquizofrenia. Es un tema, como dices, un poco más, no sé si llamarlo delicado, pero sí particular cuando abordamos, porque estamos hablando de una persona que sufre una enfermedad, pero que no necesariamente se da cuenta del sufrimiento que está pasando, ni de la repercusión que puede tener en la familia. Entonces hay que ser muy reverentes con la persona y con las familias cuando estamos frente a esa enfermedad. Empezando por el hecho de que la esquizofrenia es una enfermedad que ha estado durante muchos años, lo que le llamamos estigmatizada, marcada, no es algo que suele no mencionarse a nivel de las familias, muchas veces es parte de un secreto familiar, ¿no? Las personas cuando tienen algún familiar que padece esquizofrenia no lo mencionan, no lo cuentan, o en algunos de nuestros pueblos dicen se tocó de la cabeza, como una forma de decir que ha perdido el juicio, la razón. Sin embargo, hay una tendencia cada vez más frecuente a aceptar esto porque es un cuadro que se identifica, o una vez que se identifica se le puede dar tratamiento, y si bien, y esto hay que mencionarlo, no tiene cura, sí puede mantenerse a la persona estable. Y no hay que tenerle tampoco tal vez mucho temor al hecho de que no tenga cura, porque hay muchas enfermedades médicas, como lo hemos mencionado anteriormente, que no tienen cura, ¿no? Tal es el caso de la diabetes o de la hipertensión arterial, que se puede mantener estable, ¿no? Y es un ejemplo que se le suele dar a los pacientes, ¿no? Si es que usted deja de tomar su antihipertensivo, va a subir la presión y eso puede tener consecuencias letales para su organismo, o si no toma su hipoglicemia antes o coloca su insulina, puede haber un aumento de azúcar que también puede tener consecuencias. Sería falso decirle que le vamos a curar la diabetes, pero la podemos mantener estable. En el caso de la esquizofrenia ocurre algo similar. Y si bien es cierto, hay limitaciones de las cuales vamos a hablar más adelante, no por ello quiere decir que no podemos esperar ningún avance o que no vamos a esperar nada de esa persona. Así es, porque la persona, una vez que empieza a tomar el tratamiento y remiten los síntomas que está presentando, sí puede luego reinsertarse laboralmente o socialmente en las actividades que tenía previo a la enfermedad y poder seguir de una manera adecuada, y además no solamente adecuada, sino positiva y válida toda su vida y todo su quehacer. Y acá hay que ser bien personalizantes, es decir, cada persona va a ser una situación distinta, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos hablado de el caso, lo más importante es ver a la persona en su real valor y como una persona que padece y que sufre de esquizofrenia. Esto es importante porque muchas veces en el día a día, bueno, claro, lo que pasa es que el esquizofrénico, la esquizofrénica, conlleva un tinte de que agota la enfermedad de la persona. Es decir, la abarca y se entiende a partir de su enfermedad, lo cual sabemos que es equívoco, pero a veces también entramos nosotros en una dinámica de determinismo malsano y dramático que no es real. Entonces necesitamos ser personalizantes. ¿Qué está pasando con el hijo, con la hija, con el papá o con la mamá? En este caso, en ustedes va a ser alguno de sus hijos o la propia pareja o quizás los padres. ¿Cómo poder comprender dentro del plan de Dios hasta dónde puede dar esta persona? Y para eso se necesita un conocimiento fino, una relación cercana y comprender mucho de la enfermedad también, porque como decíamos, no por las limitaciones vamos a creer que entonces no va a poder hacer nada por años y es cuestión de quererlo, como si fuese otro caso donde de repente es un enfermo en coma o algo así. Así es, y para eso es importante tal vez un poco mencionarle a nuestros televidentes cuáles son los elementos que uno puede identificar en la enfermedad, ¿no? Excelente. Y suele empezar, la esquizofrenia suele empezar, no siempre es así, pero suele empezar con un periodo de síntomas que en psiquiatría llamamos síntomas negativos, porque son síntomas que no están presentes dentro de la persona cuando se espera en la población. Por ejemplo, que una persona sea interactúe bien con los demás, que sea espontánea, que realice sus actividades normalmente,
En cambio, en el caso de la esquizofrenia empieza a haber un aislamiento social, una tendencia a no conversar, una tendencia a mostrar descuido en su apariencia personal, en su aseo personal. ¿No? Por eso es que se le llama negativo, como que no está presente cuando debería estar presente. Y esto muchas veces las personas, la familia, lo confunde con una depresión, ¿no? Muchas veces vemos en la consulta que llegan personas diciendo se ha deprimido, ¿no? O empieza a relatar una depresión porque la persona cree que se trata de un cuadro de depresión, pero en realidad es un inicio de la esquizofrenia. Y los síntomas que son más saltantes, que probablemente son más evidentes para las personas, que incluso uno los puede detectar o los puede ver en una serie de televisión o en una película en el cine, son lo que le llamamos síntomas positivos porque están presentes cuando habitualmente no están presentes. Y allí interviene lo que es el escuchar voces de gente, objetos, o ruidos, animales que no están presentes en realidad, que es lo que se conoce como alucinaciones, es decir, no hay un estímulo que las produce, pero sin embargo la persona escucha voces que hablan de ella, que comentan sus actos, o que insultan, o que agreden, o pensamientos que son juicios falsos, pero que no pueden ser refutados, que son inconmovibles ante la evidencia, y a esto le llamamos delusiones, o en algunos países le llaman delirios, que es cuando la persona cree fijamente algo y por más que le dé pruebas, no lo puedo hacer cambiar de parecer, ¿no? Por ejemplo, que alguien me está siguiendo y me quiere matar. Entonces, esto de acá es difícil hacerle cambiar de parecer a la persona, es imposible, y cree que ese juicio es verdadero. Y además, muchas veces se puede presentar conducta violenta o lo que le llamamos conducta desorganizada, ¿no? Las personas que ya empiezan a actuar de una forma incoherente, que muchas veces tiene relación con las alteraciones en el pensamiento que están presentando. Y definitivamente en toda la literatura, si bien es cierto, una vez que se presenta, se empieza a ver en la historia de la persona hacia atrás y se encuentran anomalías, pero es muy difícil establecerla en la niñez, ¿verdad? En la niñez es complicado. Hay casos de esquizofrenia en la niñez, pero son los menos y es un poco más difícil de detectar. Lo que se sabe ya por estudios de muchísimo tiempo es que suele empezar en la edad de la adolescencia o la adultez. En mujeres suele empezar un poco más tardíamente que en varones. La edad de inicio aproximada en hombres es entre 15 y 25 años y en mujeres entre 25 y 35 años. Pero aquí ya entran en juego también las teorías explicativas de la esquizofrenia, ¿no? Si bien no es que se haya detectado un gen que la causa, hay muchos genes en estudio y eso probablemente se sepa de acá a algunos años todavía. Hay algunas teorías que involucran procesos durante el parto o antes o durante el embarazo y antes del parto, o que durante el desarrollo del sistema nervioso central, es decir, el cerebro y los órganos anexos, puede haber ocurrido algo que luego, en la etapa de la adolescencia, cuando se completa el desarrollo neuronal, se expresa y es que se evidencia la enfermedad. Y esto es muy importante, además, para comprenderlo como una enfermedad, porque, digo, puede parecer obvio, pero los elementos físicos que hablan de una enfermedad sí son importantes, porque lo que yo veo entre muchos pacientes o gente amiga o muy cercana es esta desorientación frente a estas teorías, porque las hay explicativas desde que las explican como propuestas, hipótesis, de, como tú mencionabas, diferentes desórdenes a nivel biológico, pero también hay teorías que la explican o tratan de explicarlo a nivel de la estructura de la familia o la responsabilidad de los padres o malos vínculos, en fin, hay de todo, pero me parece muy peligroso, Santiago, y yo creo que ese es un punto que tenemos que aclarar, el tema de dejar como abierta la posibilidad de que los padres han tenido la culpa por cosas que hayan pasado tempranamente. Así es importantísimo lo que mencionas, porque lo hemos visto más de una vez en la consulta, ¿no? Y con pena recuerdo alguna vez una paciente que llegó al hospital y que me decía, doctor, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿No? ¿Qué es lo que he hecho mal para que mi hijo tenga eso? ¿No? Porque de verdad él era un niño bueno, tenía buenas notas en el colegio y yo de verdad me he preocupado bastante por él y se enfermó de esto. Cuando le pudimos explicar que en realidad ella no tenía la culpa de nada, se notó claramente que era un alivio tremendo para esta señora, porque sufría mucho pensando que ella tal vez era responsable de alguna forma, ¿no? Inclusive cuando hay algún familiar con esquizofrenia, porque es una enfermedad que sí tiene una carga hereditaria que está claramente demostrada,
si bien no se puede predecir o no se puede afirmar que el hijo de una persona con esquizofrenia va a tener esquizofrenia, porque no es así necesariamente, no es una relación así directa. Si bien en una carga familiar no es motivo para que uno se sienta culpable, ¿no? Porque no es algo que uno ha decidido libremente tener, y por tanto que mi hijo también lo vaya a tener. Y que te lo dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos es el culpable? Así Los es. genes, ¿por dónde vienen? Así ¿no? es, ¿no? Y a veces es motivo de conflicto, no solamente personal, sino en la pareja. Decir, bueno, entonces es por tu familia, porque tu tío es el que tiene esquizofrenia, ¿no? Y esto tanto por la carga innecesaria de dolor y de culpa personal, que de ninguna manera es querida por Dios, sino también porque obstaculiza la aceptación de la enfermedad. Evidentemente, somos personas frágiles y definitivamente si van a estar atribuyendo la esquizofrenia de uno de los hijos a algo que uno puede haber hecho mal, imaginémonos la tremenda carga de dolor y sufrimiento que son mentiras y son innecesarios, y que además, como lo he visto en más de un caso, y probablemente tú también, obstaculizan algo que es importantísimo para poder ayudar a la persona que padece esquizofrenia, que es la aceptación de la enfermedad. Uno de los mayores obstáculos, y esto es a nivel, si se quiere, en algunos lugares más que otros, pero a nivel mundial, es dentro de la familia el poder aceptar cuando se presentan los primeros indicios que algo está pasando, y poder aceptar el diagnóstico cuando los primeros médicos lo hacen. Sí, el momento del diagnóstico no es muy sencillo, precisamente por la carga que se le da no solamente al término, sino a la enfermedad, que, como decíamos, si bien es crónica, y sí tiende a deteriorar a la persona y a generar cierto tipo de discapacidad. El que tenga una discapacidad no puede limitar que esa persona pueda alcanzar una realización como tal, ¿no? Sería de manera análoga decir que si es que una persona tiene un problema de pérdida de la vista o del oído o de la movilidad por algún accidente, que no pudiera movilizar las piernas, por ejemplo, no pudiera realizarse como persona, lo cual vemos cada vez con mayor certeza que es totalmente falso pensar algo así, ¿no? Pero en el caso de la esquizofrenia sí tiene una carga de dolor cuando uno transmite, para la familia, esta carga, cuando uno transmite que tiene la enfermedad. Y a veces es un proceso en el que se le explica a la persona, y hay pacientes que dicen, bueno, pues yo tengo esquizofrenia y yo sé que en mi enfermedad puede ser que escuche voces o que piense cosas que no son ciertas. O cuando están en la consulta dicen, cuando yo estaba mal, o se refieren a cuando tuve mi crisis, sobre todo cuando es el primer episodio donde se hace evidente la enfermedad, yo pensaba que todas las personas se habían puesto de acuerdo, que se habían confabulado mi familia con los policías, y cuando yo salía a la calle veía que hablaban por teléfono y era que estaban avisando que yo había salido porque me querían secuestrar, pero ya sé que eso era mentira, ¿no? Y ese insight que tú mencionas es posible cuando se tiene una familia que tiene la tranquilidad y la libertad de poder aceptar una enfermedad. Así es, y toda la familia empieza a trabajar de algún modo para poder lograr la recuperación y la realización de esta persona, que pasa por lo que acabas de mencionar, ¿no? El insight o conciencia de enfermedad, que siendo una patología en la que la persona puede confundir la realidad con sus propios pensamientos, entonces va a ser difícil que por sí sola tal vez adquiera esta conciencia, y la familia tiene un factor preponderante a la hora de generar conciencia de enfermedad en la persona, tanto para poder entender que algunos de los pensamientos o de las aproximaciones que va a tener no son verdaderos, como a la hora de generar la conciencia de que es importante cumplir con el tratamiento farmacológico, porque se necesitan pastillas, medicamentos para poder mejorar, y en eso la ciencia afortunadamente ha avanzado mucho en los últimos años con la síntesis de nuevos medicamentos que pueden hacer que la persona esté estable y que puede estar conectada con la realidad. Pero si no tiene conciencia de que debe tomar esa medicación, es donde vienen las recaídas y donde vienen nuevamente los cuadros que desestructuran a la familia. Y en este sentido, una vez que se da el diagnóstico y que se vive por un proceso de aceptación, es importante que esta aceptación sea vivida en familia y como cristianos, desde nuestra fe. El tema de si se quiere, poner los medios para poder transmitirlo a los hijos,
incluso si ocurre a alguno de los padres, porque hay casos donde se ha diagnosticado al papá, habían cosas que no se entendían bien, pero llega un momento y el papá ya lo padecía desde antes. Entonces también el poder informar a los hijos que hay algo que el papá está sufriendo, o informar a los hermanos de alguno de los hijos que lo puedan estar padeciendo. Entonces el tema de recibir el diagnóstico, pero después poderlo compartir en familia, ponerse en oración, el poder pedir la gracia del Señor, porque definitivamente sí significa que se abre un camino de entrega, de sacrificio, de amor, y de recibir también la riqueza que, como cualquiera de los hijos, va a poder entregar este joven, esta joven que lo está padeciendo. No dejarnos obnubilar por los síntomas, no dejarnos, si se quiere, asustar por aquellos problemas que puedan suscitarse a lo largo de todo un caminar. Así es, y muchas veces se necesita mucha paciencia, se necesita mucha paz para poder acompañar a una persona y poderle decir con tranquilidad cuando, por ejemplo, está diciendo: mira, hay unas voces que me dicen que me quieren matar, decirle: y mira, pero esas voces yo no las escucho, y como ya te ha dicho el doctor, probablemente no son reales, ¿no? Y en verdad es que no son reales, pero muchas veces uno se aproxima diciéndole: mira, probablemente no son reales, yo no las estoy escuchando, entonces yo creo que de verdad no están allí. Eso es fundamental, porque ese es el día a día. Así definitivamente es. A veces hay mamás que dicen: me impaciento, y le digo: no hay voces, claro, ya te lo he dicho. No hay voces, ya te han dicho que no hay voces, no tienes por qué escucharlas, y es, no, pongámonos a pensar, es quererle decir a una persona, haciendo un paralelo, que tiene un dolor muy intenso en el abdomen porque está con una apendicitis, decirle: en realidad no tienes dolor, ¿no? Es más o menos eso, porque lo está experimentando, se está escuchando unas voces. Entonces, lo que le recomendamos usualmente a nuestros pacientes es: uno no puede negar el síntoma, uno tiene que hacerle entender a la persona que es un síntoma, precisamente lo que está teniendo en ese momento, que es escuchar voces, o pensar que, por ejemplo, el papá ha sido se le ha implantado a una nueva persona, a una persona distinta que en realidad no es su padre, como puede parecer extraño, pero a veces puede pensar eso la persona, ¿no? Más de una vez lo han pensado. Y también el tema de poder comprender cómo algunos signos, esto a nivel de metalenguaje es importante, porque pareciera a veces que a nivel de metalenguaje quieren estar callados y no conversar y no establecer relación, cuando no es así, sino que es a su manera y con, si se quiere, con los códigos que a veces necesitan, ¿no? La experiencia de más de un paciente es que se sienten abrumados cuando le dicen muchas cosas al mismo tiempo, que no quieren hablar con gente, que no quieren ver, pero como familia ir aprendiendo, por ejemplo, a decirle cosas simples, no por una cuestión de retardo, aunque muchas veces muchos pacientes con esquizofrenia sí tienen una limitación a nivel intelectual, pero no necesariamente, pero sí comprender que el paciente se siente muy abrumado por el medio, dada su enfermedad. Entonces es importante hablarles más sencillamente, iniciar los diálogos, porque a veces también si quieren tener una relación como cualquiera de los hijos, solo que no saben cómo empezar, y a veces se dan cuenta que la reacción en una de esas, que el diálogo o lo que esté hablando pueda sonarles errático a los demás, pueda parecerles no lógico, tener la fineza de poder ir comprendiendo qué está ocurriendo, por qué lo que dice lo está diciendo de esa manera, o por qué en ese momento, y tener como un ambiente familiar también pues particularmente alegre, libre, con natural. Así es, lo que dice Liliana es sumamente importante, porque si bien hemos mencionado tal vez los síntomas más saltantes en la esquizofrenia, hay procesos en el pensamiento que también se ven alterados. Entonces, usualmente una persona con esquizofrenia tiene algo que le llamamos una latencia mayor en la respuesta a las preguntas que se les hace, porque la pregunta que uno recibe demora más tiempo en procesarla en el cerebro y por tanto en procesar la respuesta. Y a veces uno le hace una pregunta, ¿no? Como por ejemplo: ¿y qué comiste el día de ayer? Y no obtiene la respuesta inmediatamente, o uno se impaciente y dice: oye, pero ¿por qué no te acuerdas? Tal vez le hace otra pregunta y recién está procesando la pregunta anterior y no se puede generar un buen diálogo, ¿no? O hay una tendencia a ser muy concreto, saber una dificultad para abstraer, y eso también uno debe tenerlo en cuenta a la hora que genera un diálogo. Pues si es que uno está haciendo una sobremesa, no, si bien no se trata de excluirlo de la conversación o de hablar cosas que sean aparentemente muy sencillas, sino de comprender que
la aproximación a las cosas va a tener ciertas limitaciones, pero no por eso no va a poder participar de un diálogo familiar, por ejemplo. Efectivamente. Y también todo el tema de darle responsabilidades dentro de la casa, ¿no? Porque a veces sí hay padres que no quieren agobiarlos o dicen se va a abrumar, ya no importa, y lamentablemente sí lo he visto, más de una vez los acostumbran a que estén tranquilos, a que vean televisión, a que tengan un pasatiempo que les guste y corre el tiempo, y entonces se instituye una serie de hábitos que no les ayuda al despliegue personal, mientras que de repente en la responsabilidad de limpiar no va a limpiar muy bien, o en la responsabilidad de lavar o poner la mesa al inicio no lo va a hacer muy bien. El tiempo que se invierte en poderle hacer comprender lo importante de su ayuda y además enseñarle a cómo hacerlo mejor es un tiempo precioso, porque es un tiempo de compartir y además lo van a hacer bastante bien. O sea, no temer en ese sentido, obviamente nada que implique peligro, no. Si implica el manejo de repente de la cocina o usar algo que sea riesgoso, obviamente el tender más a tareas dentro de la casa que no signifiquen un riesgo potencial, pero que sí sean importantes como parte de la dinámica familiar. Así es, y tener una estructura en la que se recuperan ciertas funciones es valioso, y no es extraño ver muchas personas que luego de un tratamiento y una rehabilitación adecuada regresan a sus labores habituales. Y yo he conocido pacientes con esquizofrenia que son profesionales y que han vuelto a trabajar en su profesión, ¿no? Profesores, abogados, distintas profesiones o distintos oficios en los cuales han podido reintegrarse a la actividad como lo venían realizando normalmente. O sea, no es algo que sea imposible realizar, pero sí eso tiene que llevarse a pasos y empezar por cosas mínimas muchas veces cuando se está recuperando uno luego de un episodio psicótico. Y algo importantísimo también es el dejarse ayudar como familia, porque ese es un tema que va a estar presente toda la vida. Entonces, definitivamente en el caso de la mamá, del papá, incluso de los hermanos, sí puede haber un desgaste que no se sepa manejar, que muchas veces no es falta de amor, no es falta de quererse entregar, sino que definitivamente, y yo creo que esto es muy saludable, conviene para esta reinserción que tú hablas en el trabajo o en algún oficio o en algo que responda a esa huella muy profunda de querer entregar, de hacer, de ayudar a los demás, de poder realizarse en el trabajo. Además, hay una serie de iniciativas muy interesantes en cada uno de sus países, estoy segura, que vale la pena buscar. A veces no está tan a la mano, pero si uno empieza a buscar va a encontrar clínicas de día, comunidades terapéuticas, casas o centros que están basados en la idea de generar una comunidad donde se le ayude, donde interactúe con otras personas que puedan estar padeciendo lo mismo, pero que es muy, muy interesante y además muy valioso para ellos. Y eso compartirlo con llegar a casa, pero ya llegan distintos, llegan con una experiencia de afuera. Así es. Entonces, definitivamente es algo que hay que impulsar y alentar mucho, ¿no? Sí, yo lo creo que sí, porque además para la persona que tiene esquizofrenia es muy importante encontrar que hay otras personas que también tienen la enfermedad y que también le están superando, o que también han pasado episodios en los cuales ha habido crisis y que han podido seguir y han podido continuar adelante con sus propias vidas. Entonces, estos grupos o de apoyo o clínicas de día o casas de reposo facilitan mucho este trabajo que se puede y se tiene que iniciar en la familia, pero que se prolonga en esas instituciones. Parte de los grandes avances que creo que ha habido paulatinamente con los años es que antes una persona que padecía esquizofrenia muchas veces era internado por largo tiempo o se pensaba que tenía que estar en un hospital, ¿no? Y ahora el tema de poderlo abordar desde una comunidad o una clínica de día en parte del tiempo y luego regresar a casa, realmente es mucho más provechoso y mucho más enriquecedor para la familia y para la propia persona. Así es. Además, claro está del uso de antipsicóticos, que son los medicamentos que se utilizan eso para es fundamental, el uso de eso es fundamental, y eso también es importante que para la familia quede claro, porque algunas veces acuden en busca de ayuda y hay médicos que o no hacen un buen diagnóstico, o haciendo el diagnóstico optan por
tener que trabajar con la medicación un tiempo determinado, muy corto, o no de darle medicamentos, ¿no? Y lamentablemente algunas veces hay algunas corrientes de terapia que someten a una terapia al paciente sin darle medicamentos, y ciertamente esto no va a lograr. Sí, por favor, el hecho de estar muy atentos a eso, porque no es justo que se exponga a la persona a un ensayo que no es verdad, no es real, por más buenas intenciones que haya detrás, y que además pueden hacer que empeore, y poniendo incluso en riesgo su vida, ¿no? La medicación es importante, acordémonos en esta visión integral, físico, psicológico y espiritual, atender también aquello que es importante y que, si bien es cierto, demanda un gasto constante y un esfuerzo económico, pero que es necesario y es valioso. Entonces, el hecho de recibir medicación tiene que estar también asegurado, y de la manera en la cual el médico la da. En ese sentido, entonces, yo los invito a ustedes, padres de familia, a ustedes como hijos también, porque puede, como les decía, puede estar sucediendo que alguno de los papás esté padeciéndolo, que como familia oren juntos, y que ante la presencia del Señor podamos hacer la pregunta, como hemos mencionado en otros capítulos, no necesariamente el por qué nos tocó a nosotros, sino el para qué. Yo estoy segura que se va a ir encontrando una respuesta de poder vivir más en amor, en unión, en sacrificio, en generosidad y en alegría, por toda la riqueza que tienen cada uno de los miembros. Esencialmente, no es que algo haya sido eliminado al poder, al enterarse uno de que uno de los miembros de la familia padece esquizofrenia. Es una enfermedad, como decía Santiago, que puede ser de toda la vida, pero lo esencial, la riqueza, los valores, y lo vamos a ver, o sea, las alegrías, los buenos momentos, las delicadezas de la persona que lo está padeciendo están presentes allí. Su riqueza como hijo de Dios y como una persona que amamos, a una persona que nos ama y que entiende muy bien, más de lo que pensamos, todo aquello que pueda estar sucediendo en la familia y en el mundo. Entonces, queridos amigos, no dejemos pasar por una limitación física toda la riqueza y toda la bondad que se muestra del amor de Dios en cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la vista. Muchas gracias. A continuación, Sal y Luz del Mundo. Seguido por Testigos del Reino. Y luego, Catolicismo. Hermanos, es un gusto para mí en estos momentos pedirles a ustedes su más genuina colaboración. La Madre Angélica tuvo un sueño, y ese sueño es que un día el mundo entero pudiera conocer a Cristo Jesús a través de los medios de comunicación, muy especialmente a través de EWTN. El sueño de Madre Angélica continúa siendo vivo, activo e importantísimo en estos días en que hay tanta necesidad de Dios. Necesitamos, hermanas y hermanos, de su cooperación económica. Nosotros solos no podemos, pero juntos podemos hacer la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. Así sea.